La prédica del día de hoy nos va a hablar de la diferencia que existe entre realizar las obras de la ley y cumplir con la ley. Hoy vamos a tratar este tema, pero para empezar tendremos que preguntarnos o definir primeramente qué es la ley. Y bueno, ¿qué es la ley en términos bíblicos? Porque existe la ley del hombre, pero también existe la ley de Dios. La palabra ley, hermanos, se refiere a las reglas, al conjunto de principios o mandamientos que Dios ha dado. Son principios, normas y conductas que nos ha pedido Dios, nuestro Señor. La palabra ley, hermanos, viene de la traducción de la palabra hebrea Torah, la Torah. Esta palabra Torah, hermanos, se refiere a la voluntad. Ese es el significado de la palabra Torah, la voluntad expresada por Dios a través de sus profetas en las Escrituras, principalmente en el Antiguo Testamento. El principal propósito, pues, de la ley de Dios, hermanos, es exponer el pecado. Esto es muy importante entenderlo, porque este es el significado que la ley tiene y en la cual Pablo hace en varias de sus epístolas, principalmente en la de Romanos, hincapié en que la ley, el propósito de la ley, hermanos, es para dar a conocer nuestro pecado, porque si la prohibición de lo que la ley dice, no podríamos saber o distinguir qué es lo bueno de lo malo a los ojos de nuestro Señor. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, la ley nos justifica. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo. También dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley, hermanos, muestra nuestro pecado. La ley nos revela nuestro pecado, dado que nadie podemos cumplirla por voluntad propia. Esa es una de las características, principal característica de la ley. No podemos cumplirla, revela nuestro pecado y no podemos cumplirla por voluntad propia. Por tanto, hermanos, existe una gran diferencia entre llevar a cabo las obras de la ley y el cumplir la ley. Hay una diferencia. El punto central, hermanos, es el día de hoy que nos demos cuenta que somos salvos por la fe y no por las obras. Entonces, vayamos a qué significa realizar las obras de la ley. Las obras de la ley es todo lo que el hombre puede hacer en conformidad con la ley por su propia voluntad y por sus propias fuerzas. En Romanos 3:9-10 dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera, dice Pablo. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo,
ni siquiera uno. Por tanto, hermanos, lo que nos dice aquí Pablo es que hagamos lo que hagamos, aún así nos paremos de cabeza. Pablo dice que todos estamos bajo el pecado. Y en consecuencia, como todos estamos bajo el pecado, no somos justos. Dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno, dice. Y esto es lo que la ley nos muestra a todos, que estamos precisamente bajo el pecado. Cuando leemos en la Biblia la palabra justo, en términos bíblicos se refiere al cumplimiento de la ley de Dios que fue dada al pueblo de Israel. Entonces, al mencionar que nadie es justo por sí mismo, significa nadie que por sí mismo puede cumplir con la ley. Por lo tanto, hermanos, a pesar de que realicemos por nuestros propios esfuerzos las obras de la ley, es decir, que hagamos lo que hagamos por nuestros propios esfuerzos por cumplir la ley, estos esfuerzos permanecerán en el desgano y la obligación hacia la ley. Pablo nos dice que hay una resistencia natural por nuestra condición pecaminosa a cumplir la ley, porque nuestro corazón es malo. Hemos nacido con nuestra naturaleza caída por causa del pecado de Adán y de Eva. Por esos motivos dice que todas las obras son perdidas y sin ninguna utilidad, porque tienen su origen, hermanos, en el corazón pecaminoso, egoísta del hombre. Un ejemplo de las obras de la ley es muy fácil y común identificarlo. Por ejemplo, la apariencia. La apariencia muestra el corazón egoísta del ser humano, el corazón pecaminoso del ser humano. Por ejemplo, cuando una persona va a la iglesia todos los domingos para aparentar que es un buen cristiano y que los demás vean que él cumple con la obligación de un cristiano, de todo cristiano, de ir a la iglesia, congregarse y escuchar la palabra del Señor. Pero estando en la iglesia se comporta no en la forma que es digna del Señor, porque ese hermano llega a la iglesia y critica a sus demás hermanos, por no decir que incluso puede ir a la iglesia a buscar relacionarse con las mujeres. Bien, y por otro lado está lo que es el cumplimiento de la ley. Hermanos, al ser justificados por medio de la fe, es que podemos cumplir entonces con la ley, la cual produce frutos, produce obras con gozo y amor, produce vivir de una manera piadosa y agradable a Dios. Ese gozo de amor espontáneo lo produce en el corazón el Espíritu Santo. Vayamos a Romanos 5, versículo 1 y 2, dice la palabra: justificados pues por la fe. Aquí hace referencia a que solamente podemos ser justificados
por la fe, no por nosotros mismos, sino por la fe, por el creer. Tenemos paz para con Dios. Repito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe nos reconcilia con Dios, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la única manera en la que podemos ser justificados es por medio de la fe. Y esta, o sea, la fe, es dada en Cristo y solamente por gracia. Solo la fe justifica y cumple la ley, no las obras. Repito, hermanos, solo la fe justifica y hace cumplir la ley. Las obras no. Pero veamos qué es entonces lo contrario a la fe. La raíz y la fuente de todo pecado, hermanos, es la incredulidad. Es la incredulidad en lo íntimo del corazón del hombre. Así como solamente la fe justifica trayendo consigo el espíritu y el placer para las buenas obras exteriores, de la misma manera también solamente la incredulidad peca e incita a la carne y la hace complacerse por las malas obras exteriores, como ocurrió con Adán y Eva en el paraíso, hermanos. Por eso Cristo solamente llama pecado a la incredulidad, como lo dice en Juan 16, versículos 8 y 9. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Jesús denuncia aquí el pecado principal. Sí sabemos cuál es el pecado. Está en Gálatas 5, por ejemplo, las obras de la carne, los pecados de las obras de la carne, la fornicación, el adulterio, los homicidios, etc. Pero aquí Jesús nos dice y especifica que el pecado principal es porque no creen en mí, porque aquel que cree en Él es justificado de todos sus pecados. La gracia, hermanos, es el favor de Dios que nos que nos abriga con su Espíritu Santo. Siempre estaremos luchando en nuestro interior todo el tiempo, el resto de nuestros días aquí en la tierra contra el pecado, porque nuestra naturaleza es esa. No podemos quitarnos el cuerpo y ponernos un cuerpo nuevo, ¿verdad? Aunque somos transformados, somos hechos nuevas criaturas, aún permanece en nosotros o queda el rasgo, queda el ADN de nuestra naturaleza pecaminosa, que es con la cual el resto de nuestras vidas estaremos luchando contra ella. Miren qué tremenda palabra nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7, capítulo 7, en 3 versículos, el 7, el 15 y el 16. Escuchen. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. La ley no es pecado, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Esa es la importancia de la ley, que denuncia nuestros pecados. Esa es la importancia de la ley. Y continúa en el 15 y el 16. Porque lo que hago
no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nuestra vida siempre estará, nuestra carne luchando con el espíritu. Hermanos, por la ley es que conocemos el pecado y contra él, la carne, seguiremos luchando mientras estemos aquí en esta tierra. Sin embargo, por la gracia de Cristo, permanecemos salvos y permanecemos salvos eternamente. La gracia no se divide, no se fracciona como lo hacen los dones, sino que nos une misericordiosamente por causa de Cristo, nuestro intercesor y mediador, con el Padre Celestial. Termino el día de hoy con lo siguiente. La fe, amados hermanos, es una obra maravillosa, una obra divina que nos hace nacer de nuevo. En Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Refiriéndose el apóstol Juan a Jesucristo, al Verbo quien sería encarnado en María. Hermanos, la fe mata al viejo hombre, la fe mata el viejo afán y nos hace ser hombres y mujeres de distinto corazón, nos hace ser de distinto corazón, de distinto ánimo, de sentido y de las fuerzas y de distintas fuerzas, trayendo el Espíritu consigo mismo a nosotros. La fe, hermanos, es una cosa viva, laboriosa, activa, poderosa, de manera que es imposible que no produzca el bien sin cesar. Tampoco la fe interroga si hay que hacer buenas obras o no, sino que por sí mismo produce obras buenas, es decir, produce frutos. Pero quien no produce obras buenas es el hombre incrédulo. El hombre incrédulo es aquel, hermanos, que anda a tientas. La fe es una viva e inconmovible seguridad en la gracia de Dios. Y este conocimiento y seguridad de la gracia divina de Dios hace al hombre valiente, alegre y contento delante de Dios y de todas las criaturas por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, amados hermanos, ruego a Dios para que produzca en ti, en todos ustedes, la fe necesaria, la fe suficiente. De lo contrario, quien no tenga esta fe quedará eternamente privado de ella, aunque inventase o hiciera muchas maneras para querer tenerla. La fe trae justicia de Dios y esta hace que el hombre le dé a cada uno lo que le debe. Pues con la fe el hombre llega a ser libre de pecado y a cumplir con agrado los mandamientos de Dios y de este mundo. También de este modo le da a Dios la honra que le corresponde. Esta justificación, hermanos, no puede ser realizada
por la naturaleza propia del hombre, ni por su voluntad, ni en sus fuerzas. Pues así como nadie se puede dar a sí mismo fe, así también nadie se puede quitar por sí mismo el pecado y la incredulidad. El tratar de quitarse un pecado por sí mismo, fuera de la fe o sin fe, es necedad, falsedad, hipocresía y pecado. Hermanos, pidamos hoy a nuestro Padre Celestial que nos reafirme el día de hoy en nuestra fe, en la fe en su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados arrepentidos, quien llevó en sus espaldas todo el pecado de la humanidad arrepentida para que pagara en nuestro lugar nuestros pecados, y que por su sangre derramada en la cruz hemos sido reconciliados con el Padre Celestial. Pidamos, pues, hermanos, que nos reafirme en nuestra fe para honrarle y glorificarle por medio de nuestros frutos en el Espíritu Santo que Él hará. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra de hoy. Te pedimos que reafirmes nuestra fe en tu amado Hijo Jesucristo para permanecer santificados y vivir agradándote, Señor. Te pedimos por los hermanos que aún están muertos en sus pecados y en las obras de la carne, para que te reveles a ellos y reconozcan su condición pecadora, se arrepientan y sean justificados por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hasta luego.